Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vuelvo a traer una serie que hace mucho tiempo que no subía y que tuvo pocos capítulos, pero la verdad muy interesantes, que es la serie de Derribando Mitos. Y un tema que me parece muy interesante como también súper debatible y polémico, y es acerca de todos los arqueros africanos son malos. Una cuestión que se ha puesto muy sobre la mesa en las últimas semanas en el fútbol europeo, ahora vamos a repasar por qué, y que evidentemente ha instaurado este debate de qué hay detrás, de por qué hay tan pocos arqueros africanos atajando en grandes equipos de las grandes ligas europeas. Así que espero que les guste mucho la idea del video y el análisis que voy a realizar, que evidentemente me dejen su opinión en los comentarios, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal secundario activando la campanita, y sin dar mucha más vuelta comenzamos con el video. Sin duda este debate se pone sobre la mesa a partir de lo que han sido las flojas actuaciones del principal representante que tiene hoy en día el arco africano atajando en el fútbol de las grandes ligas, que es el caso de André Onana. El arquero camerunés, con pasado en el Ajax donde lo hizo muy bien, con pasado en el Inter donde también tuvo una temporada muy destacada, pero que desde que ha llegado a Manchester United y pagaron más de 50 millones de euros por su ficha, y además con el peso de tener que reemplazar a David De Gea, la realidad es que más allá de alguna que otra actuación destacada, como fue frente a Copenhague atajando el penal en la última jugada para darle la victoria al Manchester, han sido mucho más los dolores de cabeza que le han dado al equipo de Ten Hag, que ya de por sí se los produce solo los dolores de cabeza, su propio equipo no funciona bien, pero no va al caso en cuanto al video. Pero es cierto que las actuaciones de Onana han sido muy bajas en muchos partidos, atajadas flojas respuestas, falta quizás inclusive de reflejos, y sin duda lo que viene de ocurrir, que se suma a justamente varias actuaciones flojas, a lo que ha sido el partido 3-3 frente al Galatasaray, donde el Manchester United tenía todo para ganar y quedar cómodo con posibilidad de clasificar, y justamente el arquero camerunés con dos jugadas prácticamente idénticas, donde un tiro libre de Ziyech va a sus manos y da una respuesta flojísima que termina en 2 goles del equipo turco, que termina el partido empatado y complicando muchísimo las aspiraciones del United de poder avanzar de ronda. A partir de este punto se habla mucho de la suplencia de Onana, que ya no sea titular, y vuelve a poner en el ojo de la tormenta un tema que siempre ha estado instaurado, de que los arqueros africanos no son confiables. Y si bien hoy en día se pone en tela de juicio con Onana, hasta hace no muy poco tiempo se ponía en tela de juicio con otro de los grandes representantes que hoy en día tiene el arco africano, como es Edouard Mendy. Un arquero que sorprendió y mucho cuando llegó al Chelsea, ganándose la titularidad rápidamente por sobre Kepa, convirtiéndose además en el mejor arquero de una temporada, según los premios otorgados por la FIFA, pero que claro, después sus actuaciones no se pudieron mantener, empezaron a aparecer los errores, muchos goles que antes no terminaba teniendo, lo cual hizo que pierda su lugar en el Chelsea y hoy en día ya se encuentre en una liga muy, pero muy por debajo de lo que era el nivel de ese Edouard Mendy, como es la Liga Árabe. El otro gran exponente que tiene el arco también africano, calculo yo hoy en día, es el caso de Bono, el arquero marroquí, pero que claro, tiene una historia muy particular. Él nace en Canadá, después termina jugando por Marruecos porque es donde tienen las raíces de sus padres. Y es un arquero que le costó bastante afianzarse, en el Sevilla lo hizo muy bien, en la selección de Marruecos lo hizo impecable, pero que hoy en día también no le dieron nunca la posibilidad de llegar a un gran arco como quizás se lo hubiese merecido, y se habló mucho por ejemplo de equipos como el Bayern Múnich, pero justamente creo que esto de que los arqueros africanos en los grandes equipos no terminan de convencer, hizo que lamentablemente Bono hoy en día, siendo un muy buen arquero, termine atajando en la Liga Árabe. Y es que si bien hoy en día tenemos estos 3 grandes representantes, que la verdad es bastante para lo que es en general el arco africano, la realidad es que históricamente no ha habido muchos arqueros destacados que vengan y que provengan, ya sea con raíces o que hayan nacido en el continente africano. Sin duda, el gran ejemplo que podemos encontrar es el de Bruce Grobbelaar, el arquero sudafricano que representó los colores de Zimbabue, que atajó en el Liverpool entre el año 81 y el año 1993 un total de 613 partidos. Sin duda, el mejor arquero africano de la historia. Después podríamos sumar nombres como los de Joseph Bell, el arquero camerunés que atajó en el Olympique de Marsella, en Girondins de Bordeaux y en el Saint Etienne entre la década del 80 y el 90. Steve Mandanda, que es cierto representa
la selección francesa, pero él en realidad nace en la República de Zaire y atajó durante 10 temporadas con el Olympique de Marsella. Jackson Go, el arquero camerunés que atajó en el Superdeportivo La Coruña entre el 96 y el año 2001, y algunos arqueros que también han tenido algún paso medianamente bueno por algún equipo de las grandes ligas, como es el caso de Tomás Okono, el arquero camerunés que atajó 8 temporadas en el Español, lo mismo para Carlos Kameni, que atajó tanto en Español como en el Málaga, o el caso del arquero nigeriano Vincent Enyama atajando en el Lille. Más allá de esos casos que le menciono, después son muy pocos los arqueros que han tenido oportunidades en equipos de las grandes ligas y sin duda muy pocos los arqueros que han logrado mantenerse como titular durante varias temporadas. Y es llamativo teniendo en cuenta lo que ahora les voy a contar. Si comparamos la calidad de jugadores africanos que hemos visto en los últimos tiempos y que hay en la actualidad con la cantidad de arqueros, es realmente muy despareja la comparativa. Podemos hablar de que hoy en día tenemos grandes exponentes que son de los mejores del mundo, como Víctor Osimhen, como Mohamed Salah o como Sadio Mané, y que históricamente África ha tenido otros grandes jugadores como Didier Drogba de Costa de Marfil, Samuel Eto'o en Camerún, Emmanuel Adebayor en Togo, JJ Okocha en Nigeria, Yaya Touré también en Costa de Marfil. En el caso de George Weah, que con Liberia ha ganado nada más y nada menos que un Balón de Oro, o el caso de Aubameyang, por mencionar también en Gabón. Y seguramente me estoy olvidando muchos otros buenos jugadores que también han jugado en África. Sin embargo, si lo comparamos, sobre todo en cuanto a la prestación de delanteros y volantes, con la cantidad de arqueros que ha tenido África en el fútbol europeo, es muy escasa la comparativa. Más allá de los 3 casos mencionados en la actualidad, el caso de Onana con Camerún, el caso de Mendy con Senegal y el caso de Bono con Marruecos, si nos ponemos a repasar el arquero titular que tiene cada una de las principales selecciones africanas, porque son un montón, pero vamos a hablar de las que normalmente clasifican a la Copa del Mundo, la realidad es que son arqueros que no atajan en grandes equipos, no atajan en grandes ligas, y si lo hacen, la realidad es que son suplentes y prácticamente no juegan. Que es el caso, por ejemplo, de Nigeria, que tiene a Maduka Okoye, que ataja en Udinese, pero claro, es suplente y no suma minutos. Mohamed El Shenawi, el arquero egipcio con mucho recorrido, atajó toda su vida en la liga de su país, en la liga local, y actualmente lo hace en el Al-Ahly. Yahia Fofana, el arquero de Costa de Marfil, nació en Francia y actualmente ataja en el Angers, que es un equipo de la segunda división francesa. En Túnez, Béchir Ben Saïd, que es el arquero que más ha atajado en el último tiempo, titular en los 2 primeros partidos de eliminatoria, ataja también en la liga local de Túnez, en el Monastir. En Ghana, Lawrence Atisigi, ataja en el St. Gallen de la primera división de Suiza. En el caso de Argelia, Anthony Mandrea, ataja también en la segunda división de Francia y nació en Francia, en este caso en el Caen. Y probablemente el mejor arquero, sacando los 3 que les mencionaba en la actualidad, que ha nacido en África, o mejor dicho, que representa una selección africana, ahora vamos a ver por qué, es el arquero de Cabo Verde, Bruno Varela, que ataja en Victoria Guimaraes y es capitán del equipo portugués. Pero claro, el caso de Bruno Varela es que es un arquero que llegó inclusive a ser convocado a la selección mayor portuguesa, jugó todas las categorías juveniles de Portugal y nació allí. Así que digamos que, si bien tiene raíces africanas sin ningún tipo de duda, es un arquero que se formó en Portugal. Hay varios factores que son explicaciones probables y que algunos toman como verdad absoluta para explicar por qué ocurre esto de que tan pocos arqueros africanos tengan la posibilidad de atajar. Evidentemente lo primero que uno pensaría, o lo primero que muchos apuntan, sobre todo los que defienden a los arqueros africanos, es hablar de racismo, que se prefiere siempre un arquero blanco antes que un arquero africano. Sin embargo, eso es un argumento que creo que se ha quedado viejo. Es cierto que en un momento ocurría, hace no tanto tiempo, unas décadas atrás, mismo pasaba en la NFL que no había prácticamente jugadores de color, en el tenis lo mismo, en el golf y en muchos otros deportes, pero creo que siendo justos, hoy en día, en el fútbol actual tan global, la cantidad de jugadores africanos que juegan en prácticamente todas las ligas del mundo me hace creer que realmente el racismo no es un tema que hoy en día, si bien existe y muchas hinchadas lo siguen aplicando y siguen teniendo ese tipo de cánticos racistas en cuanto a la elección de jugadores y lo que buscan los equipos, creo que hoy en día ha quedado demostrado que hay jugadores africanos por todo el globo y que si hay que comprar un jugador africano no termina siendo una razón de peso para no terminar eligiéndolos. Yo creo que las razones vienen más de la mano de las que les voy a comentar ahora. Yo creo que hay una cuestión de que siempre se ha creído, y que en cierto punto es cierto también, de que los jugadores africanos más buscados y los jugadores africanos lo que más destaca en ello son atributos que tienen que ver más con una cuestión física que mental. Y me refiero a que siempre, si uno piensa en el estereotipo de un jugador africano, piensa en 2 cuestiones, creo yo. La velocidad y la potencia que tienen, y eso muchas veces sirve para un delantero a la hora de marcar goles o a la hora de marcar la diferencia contra centrales, o el otro atributo que muchas veces se le destaca al jugador africano es la fuerza que tiene. Un jugador que juega en el medio del campo y que a la hora de recuperar, sumado a la velocidad, evidentemente puede ser un gran jugador que
cumpla la faceta defensiva de un mitad de campo o también inclusive jugando de central, aunque son menos los casos. Claro, también es cierto que si bien hay excepciones, hay muchos menos jugadores africanos en los cuales lo que se destaca es quizás su capacidad de elaboración, su decisión a la hora justamente de buscar a un compañero, y evidentemente el arco, si bien algunas cuestiones físicas son importantes a la hora de estirarse, a la hora de tener reflejos, tiene que ver mucho también con una cuestión mental, que en el último tiempo históricamente no es lo que siempre se ha destacado, y eso no tiene nada de malo. Hay jugadores, o mejor dicho, hay cierto estereotipo de jugadores de cada uno de los países que destacan de diferentes maneras, como en Brasil destacan más los laterales, como históricamente hay otros países donde destacan más los centros delanteros. Evidentemente en África destacan mucho más los jugadores por su velocidad, por su potencia, por su fuerza, que lo que tiene que ver quizás con atributos relacionados con el arco. Sin embargo, esto que les comento es algo que se puede corregir tranquilamente y que se puede trabajar. Hay muchos jugadores, no solamente africanos, que quizás tienen ciertas carencias en algunas situaciones o en algunas cuestiones de su juego que se puede trabajar perfectamente y sumado a las características que ya tienen de por sí, los pueden convertir en grandes jugadores. Lo que ocurre, creo yo, en muchos casos también, es que lamentablemente, si bien el fútbol en África se ha desarrollado muchísimo y hoy en día tienen grandes selecciones y grandes jugadores, lamentablemente las ligas africanas no se han desarrollado al mismo nivel. Creo que todos vamos a coincidir que conocemos muy pocos equipos africanos, quizás alguno de Egipto, quizás alguno que esté en Marruecos o demás, por lo que podemos llegar a ver en el Mundial de Clubes, pero honestamente conocemos muy pocos equipos africanos y prácticamente ninguno tiene nivel. Si lo podemos llegar a comparar con lo que son sus selecciones, está muy por debajo. Y esto tiene que ver con una cuestión económica, con una cuestión de lo poco que se invierte en esas ligas y que lamentablemente lo han contado mismos protagonistas africanos que conocen de la situación. Hay muy poco en cuanto a infraestructura en lo que tiene que ver con la preparación de los arqueros. Prácticamente ataja cualquiera y no tiene formación, a diferencia quizás de lo que sí son los extremos y demás, que rápidamente destacan quizás en una Copa del Mundo a nivel sub-17, sub-15, en algún torneo así, y rápidamente terminan emigrando al fútbol europeo, donde los terminan formando. Y esto también lo podemos encontrar, como vemos por ejemplo que hay algunos equipos de grandes ligas que tienen arqueros africanos, pero que no se formaron en África. Por ejemplo, Bryce Samba, arquero del Lens francés, es un arquero que nació en Congo, pero que se formó en Francia y ataja justamente para la selección francesa. Lo mismo ocurre con Alban Lafont, que nació en Burkina Faso, pero que también se formó en Francia y ataja para la selección francesa. Guillaume Resté, hoy en día jugando en el Toulouse, ocurre exactamente lo mismo, representa los colores de Francia, más allá de que sus orígenes están en Costa de Marfil, y hay muchos arqueros, sobre todo en Francia, que es la liga más marcada, que tienen exactamente esta misma situación. Quizás con una formación más evidente y una formación en la cual se puedan pulir muchos aspectos de jóvenes, los arqueros africanos tendrían muchas más posibilidades dentro de lo que es el marco del fútbol europeo. Como conclusión final para el video y respondiendo a la pregunta, ¿los arqueros africanos son malos? La realidad es que para mí no, ni mucho menos. Sin embargo, es cierto, y esto sí vale la pena destacar, que son arqueros que creo que en el último tiempo han demostrado ser irregulares y que les cuesta mantener el nivel no solo a lo largo de la temporada, sino mantener el nivel durante varias temporadas. Y es lo que le está ocurriendo tanto a Onana, a Mendy, y bueno, creo que es el menos damnificado de todos, pero quizás termina lamentablemente pagando los platos rotos de lo que tiene que ver en general. Sin embargo, creo que son arqueros con grandes condiciones, son arqueros de esos que sacan pelotas impresionantes, pero que lamentablemente, por otros factores, quizás se terminan comiendo goles que otros arqueros no recibirían. Sin embargo, en cuanto a condiciones, no tengo ningún tipo de duda que los arqueros africanos están a la par de cualquier otro arquero del mundo. No mucho más para decir, esa es mi reflexión respecto al asunto. Me gustaría ver la de ustedes, que se suscriban al canal y activen la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta, los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.